¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos un mes más a estas conversaciones en la Fundación Juan March. Hoy tenemos una buena noticia. Parece que ya ha llegado la primavera, al fin. Esperemos que dure, toquemos madera. Y en este clima, con los pajaritos ya cantando en las calles y con las plantas a punto de florecer, pues recibimos a un hombre que sabe mucho de la condición humana y del género humano. No tanto desde la vertiente psicológica, pero sí desde la antropológica. Es uno de los mejores especialistas del mundo en paleontología, es un referente internacional y es toda una autoridad. Me decía hace un instante, cuando entramos a este salón, que podemos sacar pecho, podemos sentirnos orgullosos en España porque somos pioneros, somos líderes, somos los mejores en este momento en la investigación de la prehistoria. Somos referencia en paleontología. Y si hay una referencia, desde luego nuestro invitado de hoy, Juan Luis Arzuaga. Bienvenido, buenas tardes. Pues muchas gracias por invitarme para empezar. Estoy encantado de estar con todo el mundo. Somos referentes, somos vanguardia en esto. Como suele decirse, está mal que yo lo diga, ¿no? Pero la verdad es que sí, la ciencia española de la prehistoria, de la evolución humana, está en primera línea. Es difícil establecer clasificaciones, pero yo creo que con cualquier variable que se pueda utilizar como criterio, ¿no?, para medir la importancia de un proyecto científico, por ejemplo, pues el número de publicaciones, el número de investigaciones o de investigadores, el número de centros de investigación involucrados, en materia de difusión, construcción de museos, divulgación, en cualquiera, por supuesto en la producción de fósiles, en los hallazgos, en el patrimonio, casi en cualquiera de las medidas que utilicemos, estaríamos los españoles en la primera línea. Y he añadido antes en la conversación que hemos tenido que es justo que sea así, porque esta ciencia de la prehistoria la inventamos nosotros. Quiero decir que Altamira fue el principio de la ciencia prehistórica moderna y hemos tenido siempre, históricamente, extraordinarios investigadores especialistas de fama y de reconocimiento mundial. O sea que esta es una disciplina en la que nosotros siempre hemos sido excelentes, los españoles. Juan Luis, tú eres catedrático de paleontología de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí hay algunos alumnos tuyos. Creo que el que no haya venido se tendrá consecuencias a la hora del examen. No se les ve muy bien, aquí están en penumbra, ¿no? Pero están, me consta que están. ¿Cómo están las nuevas generaciones, la gente joven, en cuanto a interés por la paleontología y en cuanto a disposición para investigar? Pues a mí me parece que son unas generaciones estupendas y hay muchísimo interés. Nosotros el pulso lo tomamos en las excavaciones, que es donde hay un contacto más directo, más personal, que en la docencia, digamos, reglada, académica en la universidad, que es más formal, si se quiere, pero en las excavaciones el trato es mucho más personal y directo, íntimo. Ahí convivimos durante semanas, ¿no?, con ellos. Entonces tenemos la oportunidad de conocerlos bien. Yo suelo decir que cuando se habla de la juventud en general, ¿no?, la juventud española, y la gente tiene su impresión, pero yo creo que la mía está más fundada, porque es que yo convivo con gente joven todos los años, durante meses. Entonces mi impresión es excelente. Otra cosa diferente es que ahora atravesamos un periodo en el que las oportunidades para el desarrollo profesional, pues claro, están en peligro o son inferiores a las vocaciones y al interés y a la formación que estos jóvenes tienen. O sea, en ese sentido soy optimista. Sí. Una curiosidad, ¿se puede ser paleontólogo sin mancharse los zapatos? Los hay que tienen más afición al museo o al laboratorio que al campo. Pero yo me atengo a una definición de paleontólogo de una autoridad, en este caso un americano, se llama George Gaylord Simpson, que definió en qué consiste el trabajo de un paleontólogo en estas palabras: paleontólogo es aquel que descubre y estudia fósiles. Entonces, para mí, las dos vertientes son imprescindibles. Hay que descubrirlos, por eso hay que ir al campo, pero no se es paleontólogo de verdad si no se estudian a continuación en el laboratorio. Entonces, las dos vertientes para mí son los que dan la personalidad integral del científico que trabaja en este campo. Tú sabes, Juan Luis, que la filosofía se ha hecho siempre tres grandes preguntas, desde los más clásicos: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?,
y a dónde vamos. Y yo creo que en la segunda de las preguntas, de dónde venimos, los paleontólogos, y tú especialmente, eres una autoridad. Yo creo que el gran descubrimiento es que las dos primeras preguntas son la misma. O sea que hemos simplificado el problema. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Somos el producto de nuestra historia, somos el resultado de un proceso histórico. Nos ha producido la historia, nos ha generado el curso del tiempo. Y sucede como cuando a cualquier persona le hace una pregunta, ¿quién es usted? Cuando a cualquiera de nosotros nos preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Y usted quién es? Siempre respondemos en términos biográficos. Pues yo nací en tal sitio, fui a tal colegio, mis padres tenían esta profesión. Es como si no supiéramos decir quiénes somos si no contáramos nuestra historia. Realmente no podríamos explicarnos, no nos entenderíamos. Pues alguien te dirá, pues yo soy de la India, me eduqué en esta religión, en estos valores, en estos paisajes, en este medio, y tuve estas experiencias biográficas. O sea que si no conocemos nuestra historia, el amnésico realmente no sabe quién es. Una persona que no tenga memoria no puede responder a la pregunta de quién es, porque no sabe quién es, hasta que no recupere la memoria. Entonces vuelve a saber quién es. Bueno, pues lo mío no sucede como especie. Sabemos quiénes somos en la medida en la que conocemos nuestra historia. O sea que las dos primeras preguntas se resumen en una sola. Y con respecto a la tercera, suelo decir en broma que hay un dicho por ahí que dice que las tres grandes preguntas de la filosofía vasca, en este caso particular, son quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos a ir a cenar. Este es el futuro más inmediato, ¿no? Que tenemos ahora, es el de la cena. Y además hay muy buena oferta ahí. Sí, por eso. Y ese también es fácil de resolver. También, allí, sobre todo en el País Vasco, está tirado. Sí. Bueno, tu historia personal comienza en Madrid, pero pudo haber comenzado en Granada. ¿A ti te hubiera gustado haber comenzado en Granada? Nacido en Granada? He pasado esta Semana Santa en Granada y viendo la Alhambra y tanta belleza, y la verdad es que me parece tan exótico ser de Granada después de conocer la ciudad pues, como turista, ¿no? Que sí, habría sido magnífico ser granadino. Pero en fin, claro, mi gestación se desarrolló en Granada porque ahora tengo que decir que mi padre era futbolista. Ahora hablamos de tu padre. Y estaba en Granada, jugando en Granada, y de ahí que estuviera a punto de nacer en Granada. Naciste en Madrid, pero estuviste muy poco tiempo aquí. Estuve poco tiempo porque el futbolista ya se sabe que es itinerante y trashumante, y entonces cambió de club y nos fuimos a otro lado. En todas tus reseñas biográficas aparece la imagen de un niño enamorado de la prehistoria, ya desde pequeñito, con mucha vocación innata y marcado, parece que a fuego, por un libro, ¿no? En busca del fuego. En busca del fuego es que es un libro muy recomendable, para empezar es una gran historia, está muy bien contado, y lo leí cuando era, digamos que preadolescente, y efectivamente me fascinó esa vida al aire libre, ¿no? Ese periodo de nuestra historia, y me interesó más que otros. Pero en cualquier caso, lo que me lleva a mí a dedicarme a la prehistoria es que la prehistoria yo creo que que reúne mis dos grandes pasiones. Por un lado, mi interés por la biología, por la vida ahora, por la vida en el pasado, ¿no? Y por otro lado, y la prehistoria es eso, ¿no? La vida humana al aire libre, en la biosfera, en la naturaleza. Y por otro lado, mi interés por el ser humano. Y entonces, ese es el campo en el que se pueden reunir esas dos vocaciones o intereses. Y ya de preadolescente, adolescente, visitabas excavaciones cerca de Bilbao. Sí, yo me acuerdo de haber visitado perfectamente esto que tiene la edad, que recuerdas experiencias infantiles como si las hubieras vivido ayer. Me acuerdo, por ejemplo, en una cueva, que yo no tenía mucha idea, pero cerca de Dima, cerca de Bilbao, a donde fui en autobuses de línea, en fin, fue toda una odisea llegar hasta allí, y está al lado, claro. Y luego supe que es una cueva muy importante con restos neandertales incluso, o sea que estuve en un yacimiento, una cueva que había sido habitada por los neandertales. ¿Y qué sentiste, qué emoción sentiste cuando entraste allí, en esa cueva? Pues el misterio, esa especie como de atracción por el misterio, ¿qué pasó aquí? ¿Quiénes eran aquellos humanos? ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían? ¿Cómo pensaban? La prehistoria tiene mucho de... Es ese mundo ancestral y mítico, es muy sugerente, ¿no?
Es muy sugerente porque uno piensa en una época en la que los seres humanos pues, viven en la naturaleza, pero sobre todo viven en una naturaleza sagrada o mítica, en la que imaginan fuerzas invisibles. O sea, es como vivir dentro de un sueño, y el tipo de mentalidad prehistórica es una mentalidad donde hay un componente mágico muy importante. Todo eso, una especie de realismo mágico. La vida en la prehistoria es una especie de vida dentro de un realismo mágico, ¿no? Y todo eso con el misterio de que no conocemos bien lo que allí pasó, en fin. Le añade un elemento mágico más, ¿no? Pero no sé si en todas partes, pero por lo menos en el País Vasco hay esa mitología o esa fascinación por lo ancestral, por lo mítico, es más palpable, me parece a mí. Hay, por ejemplo, muchos dólmenes, ¿no? Todo parece un poco como sacado de una película del rey Arturo. No sé, las nieblas, lo verde. Yo creo que pasa un poco, en general, en estos paisajes celtas o paisajes brumosos, ¿no? Parece que todo es más misterioso que donde hay más luminosidad y que hay otras. En fin, se producen otro tipo de sentimientos, pero allí en esos paisajes de la bruma y de lo misterioso parece que en cualquier momento va a aparecer el rey Arturo, ¿no? Entonces, eso nos transporta, nos lleva a épocas pasadas. Más fácil, yo creo. Yo creo que ese elemento también cuenta, ¿no? Oye, Juan Luis, ante esta vocación temprana, ya visitando cuevas, cogiendo autobuses, leyendo libros, ¿qué decían tus padres? O sea, ¿nos has leído el chico les parecía bien. Interesado en la prehistoria? No, interesado en la naturaleza en general, porque una de las cosas buenas que tiene la prehistoria es que se trabaja en el campo. Entonces, también eso es algo que agradecemos los que tenemos esa vocación naturalista. Y bueno, pues yo iba con mis padres, sobre todo con mi padre, íbamos al monte. Quiero decir que también vengo de una tradición de gente aficionada, no a la gran montaña, pero sí al monte cercano, a coger setas, ese tipo de cosas. Entonces he vivido mucho en contacto con ese mundo. O sea que les parecería normal. Ahora ya que me fuera a dedicar profesionalmente, yo siempre digo que a mi abuela, mi amona, la madre de mi padre, que solía referirse, su primera lengua era el vascuence, solía referirse a los fósiles como los bótilos, decía. Recuerdo ahora, me viene eso a la memoria, ¿no? Porque cogíamos fósiles. Entonces, seguro que se sorprendería mucho que tuviese un nieto que se dedicase como profesión a una cosa tan sorprendente, ¿no? Bueno, hablemos de tus padres. También cuando entrábamos hace un instante, tu mujer, Lourdes, sí, ha visto la fotografía que ha cogido la Fundación para anunciar esta conversación y te ha dicho, cada vez te pareces más a tu padre. Sí, me solía parecer a mi madre. Yo me solía parecer mucho a mi madre. Todo el mundo decía que era igual. Bueno, tu padre, Pedro Mari Arzuaga Illazábal, jugador del Real Madrid, de la selección también. Sí. De la selección de Tolosa, sí, y un jugador de fútbol en aquella época en que no eran tan estrellas como ahora, pero que se batían el cobre y luchaban de una manera muy fuerte en el campo. Eran bastante estrellas. Sí, sí. Sí, eran personajes muy conocidos, socialmente muy conocidos. Ya existía el interés ya existía la prensa deportiva incluso, sí, ¿no? Sí. Quiero decir, los partidos eran muy seguidos. No tanto como ahora, pero el fútbol era un elemento importante de la sociedad. Entonces sí, ser futbolista era algo que tenía su importancia. Pero mi padre jugó en el Real Madrid muchos años, estudió una carrera en la Universidad Complutense, en la que yo soy profesor, y eso no era tan frecuente ni entonces ni ahora, la carrera de económicas. Conoció a mi madre en la universidad, mi madre es de aquí, la conoció en la universidad, y en la Universidad Complutense toda mi vida estaba vinculada, ahora que lo pienso, ¿no? Y se casaron, y mi padre jugó al fútbol, luego fue cedido al Granada, ese año que estuve a punto de nacer allí, luego pasó al Santander, luego ya lo dejó y se dedicó a la economía. Y bueno, se dedicó a trabajar en una industria, en una empresa, cerca de Bilbao. Y entonces allí discurrió mi infancia. Y luego vinimos, cuando empecé la universidad, la hice en Madrid. ¿Cómo te marcó tu padre, Juan Luis? Pues me imagino que como a todo el mundo, ¿no? No especialmente. Mi madre vive y además goza de excelente salud y mi padre murió. Entonces siempre parece que marca más el que ha desaparecido. Supongo en todos los sentidos, no sé decir en cuál más en particular, pero por ejemplo, eso que hemos comentado del amor al monte, eso es muy suyo.
y un espíritu deportivo, podemos decirlo así, ¿no? Un espíritu deportivo en el sentido muy amplio. ¿Te gusta el fútbol? Yo jugaba al fútbol y no lo hacía mal. O sea que sí, me encanta. Cualquier deporte, pero el fútbol en particular. ¿De qué equipo eres, si se puede decir? Yo soy del Real Madrid. Aquí en Madrid soy del Real Madrid, pero cuando vivía en Bilbao iba todos los domingos a ver al Athletic de Bilbao. Todos los domingos. O sea que yo he visto jugar a Iríbar y sentía y siento un gran respeto y devoción por el Athletic de Bilbao. Y la catedral es sin duda el lugar más, ahora va a desaparecer, es el lugar yo creo que más sagrado que he visitado, ¿no? Sí. Te preguntaba qué posición ocupas tú, qué ocupabas cuando jugabas al fútbol. Yo era portero. ¿Portero? Yo era portero. No era malo. Podrías haber tenido una carrera en el fútbol, ¿no? Sí, no yo creo que sí. Yo pienso que sí, que podría haberla tenido. Sí. No sé hasta qué nivel habría llegado, pero sí, destacaba, vamos a decirlo así. Bueno, o sea que tu vida, por lo que nos cuentas, pivota en dos lugares, entre Atapuerca, donde tú eres codirector de las excavaciones, y la Complutense. Son los sitios que más te han marcado, seguramente, ¿no? Sí, la Complutense, porque yo me defino a mí mismo como profesor. Cuando alguien me pregunta, no sé, cuando te preguntan, diga usted en una sola palabra qué es usted, ¿no? Yo siempre contesto profesor, soy un profesor. No, luego ya puedo entrar en detalles de qué es lo que explico o de qué de clase, pero es como yo me definiría a mí mismo, como profesión, ¿no? Lo que hago en la vida, pues soy un profesor. Así que, por lo tanto, mi hábitat es la universidad, claro. ¿A qué alumnos das clase? ¿Qué cursos? Doy clase en un grado que se llama Arqueología, relativamente nuevo, o sea, alumnos de Arqueología y de Paleontología, en Geológicas. Pero tú en la Complutense estudiaste Biológicas. Biológicas, sí. Que, como decías, tiene una relación muy directa con la... La biología y la geología, ¿no? Estudié biología con mucha geología. Digamos que soy más bien un naturalista, o me gustaría ser. Sí, me habría gustado ser un naturalista. Tener una visión amplia de la biología y de la geología, que son los dos campos que más interés me despiertan. Cuando voy por ahí en coche, voy mirando las rocas y los árboles, pájaro que pasa. Claramente lo que me atrae es el campo y en sus dos vertientes, las rocas, el roquedo y la vegetación, y por eso creo que soy un naturalista. O sea, que eres rockero, pero no de música solo, también de rocas, ¿no? El rockero de rocas, desde luego. Las rocas es lo permanente, ¿no? Nos da una sensación de trascendencia. Yo siempre digo, en lo que me ha tocado a mí de participar en actos o iniciativas de conservación, de defensa del medio, de la naturaleza, yo siempre digo que es, digamos, la forma de trascendencia más a nuestro alcance o más cercana que tenemos, ¿no? La de pensar que cuando nosotros no estemos, pues el río, la montaña y el árbol seguirán ahí. El bosque seguirán ahí. Igual que pensar, cuando estás en ese hábitat, que muchos miles de años antes de que tú nacieras ya estaban allí también. Exacto. Es así como cuando alguien me pregunta, bueno, ¿cómo podría aproximarme a la prehistoria? ¿Cómo podría acercarme a la prehistoria, lo que fue? Y yo siempre contesto, es muy fácil, vete a un bosque. Eso es la prehistoria. Vete a una montaña, vete aquí cerca de Madrid, pues ve a Sierra Guadarrama. Ya está, eso es la prehistoria. No vas a ver los bisontes, pero puedes ver un corzo, ¿no? Y desde luego los árboles y las rocas y el río, la prehistoria es eso, ahí estás. De hecho, has vuelto a la prehistoria. La prehistoria está al alcance de la mano, está muy cerca. Entonces, la prehistoria es vivir ahí, en ese medio. Recordábamos antes una anécdota que bueno, salió en todos los telediarios de este país, fue muy difundida, y te ocurrió hace unos años con una ministra, no diremos el nombre, que a veces se liaba. Y entonces, en un acto en el que participaba Juan Luis Arzuaga, pues después de hablar él, hablaba la ministra, cerraba el acto y dijo, como bien ha dicho antes el señor Atapuerca, y se quedó tan tranquila la buena mujer. Sigue en política todavía. Y yo es que me fascina porque es la mejor identificación del personaje con su obra, del investigador con sus yacimientos. En claro este que caso, sí, claro que ¿verdad? sí. O sea que en el fondo acertó. Acertó de lleno, plenamente.
Hace no mucho tiempo leí una entrevista que le hacían a un poeta, creo que malagueño, que se llama Manuel Alcántara. No sí, sé si escritor y poeta, y otras muchas cosas. Y le entrevistaban y le preguntaban, bueno, entonces, contaba su vida. Y decía, en un momento determinado, dijo, yo es que me he dejado la vida en las redacciones de los periódicos. Sí. Y a continuación se detuvo un momento y hizo una reflexión y dijo, claro, que en algún sitio me la tenía que dejar porque no me la puedo llevar. O sea, en algún sitio tenía que dejarla. Bueno, pues en mi caso me la he dejado ahí, en esos yacimientos, ¿no? Y me parece bien, pero ya que no me la puedo llevar, en algún sitio la tengo que dejar. Y ese es un buen sitio para dejarla. ¿Cómo llegas a Atapuerca, a la Sierra de Atapuerca, Juan Luis? La Sierra de Atapuerca llego porque hay un paleontólogo que se llama Emiliano Aguirre, que empieza a organizar un equipo de investigación en esos yacimientos. Y él es el pionero y el maestro que organiza ese proyecto y yo soy uno de sus alumnos. ¿Hablamos de qué año? En las excavaciones sistemáticas a gran escala empieza el año 82 y es cuando yo estoy. ¿Y la Sima de los Huesos? La Sima de los Huesos es... ahí seguimos. Ahí no hemos dejado, de ahí no hemos salido. En la Sima seguimos. No sé por muchos años, ¿no? Sí, sí, por muchos años, mientras podamos. Es un proyecto independiente. No, está dentro de la Sierra de Atapuerca. Pero como un proyecto. No, desde el principio, es uno de los yacimientos. Que en la Sierra de Atapuerca hay muchos yacimientos. Es lo mejor que tiene la Sierra de Atapuerca, que es un microcosmos casi, ¿no? Entonces hay muchos yacimientos de diferentes épocas. La Sima es uno de ellos. Lo que pasa es que la Sima es especial porque es el primero de los que se descubrieron. Eso es importante, inició todo el proceso. Y en segundo lugar, porque la Sima de los Huesos es el yacimiento que ha proporcionado más fósiles humanos de la historia. Y lo sigue proporcionando. Entonces. Y luego la Sima es un misterio dentro de un misterio. En lo que ocurrió allí, no se sabe, se intenta averiguar, ya empiezo a pensar que casi es mejor que se quede para siempre como un misterio. ¿Cuál es tu conjetura? Pues yo creo que hay una... En la Sima de los Huesos estamos recuperando los esqueletos de quizá 30 individuos enteros, ¿no? O sea, allí se han acumulado 30 cadáveres humanos. Hace 400 y pico mil años, no el día pasado. 400 y pico mil años. Sí, cerca de 500.000, ¿no? 450.000, por ahí, hace muchísimo tiempo. En ese momento se produjo una acumulación de 30 cadáveres. Entonces, me gustaría saber qué pasó allí, cómo se acumularon. Mi explicación favorita es la de que fueron depositados por otros humanos, que es una acumulación intencional o funeraria, ¿no? Sí, como un cementerio. Sí, una cosa así. Es decir, pero eso es difícil de aceptar para muchos, de encajar, porque querría decir que hace medio millón de años ya había... Es una acumulación que tiene que hacer un grupo, no una persona, no es una cosa individual. Si estamos en lo cierto que es una acumulación intencional, y entonces pues tendría que ser un grupo que tiene ese comportamiento, esa pauta, que obviamente no es utilitaria, no es práctica, no es para conseguir algo, sino que la hace porque significa algo. O sea, las cosas las hacemos los seres humanos porque para conseguir algo, o sea, para obtener algo, y entonces es un comportamiento funcional o práctico, de que decimos, ¿no? Haces algo para tener algo a cambio, y hay algunas cosas que hacemos porque significan algo, ¿no? Cosas que tienen significado. Entonces, significado para el grupo, para quien lo haga, para quien desarrolle esa conducta. Y tal vez nosotros nos atrevemos a decir que hace medio millón de años casi, pues ya había seres humanos que desarrollaban comportamientos que implican pues creencias o por lo menos sentimientos compartidos. Estamos en el mundo de la consciencia, del lenguaje, y medio millón de años para mucha gente es demasiado tiempo para imaginárnoslos tan cercanos a nosotros. Sí, yo me imagino estos señores de aquella época que dijeran: nos moriremos aquí y dentro de medio millón de años vendrá Juan Luis Arzuaga con sus compañeros y rescatará nuestros huesos. Bueno, ¿Cómo están los huesos? Es lo único que realmente me preocupa, que a lo mejor no deberíamos haberlos devuelto. Yo suelo decir que si los depositaron ahí sus compañeros en un acto como mínimo de piedad, sí, que la piedad es un sentimiento exclusivamente humano. La piedad, ¿no? Aunque solo fuera por eso, aunque no tuviesen ideas de trascendencia, pero solo fuera por piedad, un sentimiento compartido de dolor, de acompañamiento, solidaridad y demás, aunque solo fuera por eso, no deberíamos a lo mejor haberles dejado descansar allí en la oscuridad de la cueva donde llevaba medio millón de años cuando llegamos nosotros a excavarlos, ¿no?
Pero me contesta a mí mismo diciendo que ahora, pues gracias a estos trabajos, se ha recuperado su memoria y nosotros aprendemos de ellos, ¿no? Se exhiben en los museos y sirven para que la humanidad pues, se haga preguntas y reflexione. O sea que es por una buena causa. Te preguntaba en qué estado están los huesos. Perfectos. 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 Están perfectos. Están rotos, en algunos casos ya hay que recomponerlos, pero una vez que se reconstruyen, parece que son de ayer. Está en un estado ideal. Y nos preguntamos cómo era la vida cotidiana de esta gente. ¿Tenéis alguna idea? A lo largo de la prehistoria. Sí. A lo largo de estos personajes de hace medio millón de años. Hay diferentes, hay tantas etapas en la evolución humana que habría que imaginar un escenario diferente para cada una de esas etapas, ¿no? Pero para la edad de medio millón de años, podemos decir de ellos que eran cazadores poderosos. Es decir, no estamos hablando de unos... En esto la prehistoria ha cambiado mucho, en parte gracias a nuestras investigaciones. No estamos hablando, como se pensaba, de una especie muy marginal, carroñera, que en fin, que aprovechaba lo que dejaban los grandes cazadores, que ocupaba un papel secundario en los ecosistemas. A mí me parece que estaban en la cúspide de la pirámide ecológica, junto con los otros grandes... Había dos grandes cazadores sociales. Un depredador de gran tamaño es un peligro, pero si encima caza en grupo es imbatible, ¿no? Es insuperable. Y en la época, en aquellos ecosistemas, había dos grandes depredadores sociales, que eran estos humanos y los leones. Unos leones más grandes que los actuales, bastante más grandes que los actuales. Y yo suelo decir que se respetarían. O sea, que cuando se vieran, se evitarían. Que los leones tendrían respeto por los humanos y los humanos por los leones. Unos y otros eran formidables. O sea que no hay que imaginarse una prehistoria como a veces se pinta de seres como muy desgraciados y desvalidos y aterrados. Pero yo creo que no. Sin embargo, y esto es curioso para componer esa escena de la prehistoria, que sepamos no tenían fuego. No tenían. Y eso cambia la pintura, ¿verdad? Cambia la imagen de la prehistoria. Así que nos tenemos que imaginar sentados, confeccionando sus herramientas de piedra, o consumiendo una presa, o quizá hablando, si es que hablaban, pero no rodeando un fuego. Hasta donde sabemos, no había fuego en aquella época. Eso es un elemento importante este. Vamos sabiendo muchas cosas de la humanidad a través de las excavaciones de Atapuerca y quería remontarme al 8 de abril del año 1993, a una portada de la revista Nature, donde se hablaba del descubrimiento de lo que disteis llamar el cráneo número 5, el cráneo humano más completo del registro fósil de la humanidad. El cráneo número 5. Bueno, esa portada fue maravillosa, claro. No hemos tenido otra, pero esa fue increíble. Y por muchos sentidos, por muchas razones. La primera, porque demuestra que dentro de lo que cabe, el mundo de la ciencia es un mundo bastante limpio. Cuando enviamos el artículo a publicar a esta revista, que es la número 1, no nos conocía literalmente nadie. Nuestros nombres, mi nombre, nuestros nombres eran absolutamente... Éramos muy jóvenes, para empezar, y no nos conocía nadie en el panorama científico. Enviamos el artículo era bueno, lo aceptaron y lo pusieron en la portada. Es decir, que en el mundo de la ciencia, los comportamientos, aun siendo humanos y evidentemente no perfectos, pero en el mundo de la ciencia se mantienen unas reglas que hacen que alguien, y eso es lo que hace que la ciencia avance, ¿no? Que alguien desconocido pueda presentar un descubrimiento y que sea reconocido, sin necesidad de ser importante o tener un cargo muy importante. Entonces, de entrada, para unos críos que éramos entonces, aunque sabíamos de la importancia del hallazgo, que mandásemos un artículo. Mira, hace relativamente poco tiempo en un congreso me encontré con el editor de la revista Nature, que todavía sigue siendo el editor. Y estuvimos comentando aquella publicación. Que aquí unos desde Burgos que mandan este artículo. Exacto. Y entonces el editor me contó que él recibió en aquella época, ahora los artículos se envían por medio de aplicaciones informáticas, se suben a la red
O sea, ya no se envían en un sobre. En aquella época enviábamos el artículo dentro de un sobre y unas fotos dentro del sobre. Todo iba dentro del sobre y luego se componía la editorial. No se enviaba electrónicamente. Entonces me comentó que lo abrió el día de Nochebuena. Él estaba sentado en su despacho la mañana de la Nochebuena. Entonces abrió un sobre que venía de España. Lo abrió y sacó el artículo y sacó las fotos y me dijo, me caí hacia atrás cuando lo vi. Me caí de espaldas. O sea, hice el movimiento de asombro, ¿no? Y lo publicó. Y fue efectivamente histórico. Ahí os cambió la vida. Sí, científicamente, a todo el proyecto y a todo, claro, eso os fue puso el foco sobre vosotros. Sí. Recuerdo el título. El título es en inglés, ¿no? 3 New Skulls from Spain. 3 nuevos cráneos que vienen de España. Eso. Y luego la revista Nature, años después, hizo una recopilación de los 10 artículos más importantes de la historia de la revista en el campo de la evolución humana. Y ahí está. Y uno era este. Casi todos eran africanos. Me parece que había 2 que no eran de descubrimientos africanos, 2 o 3, no me acuerdo, y uno era este. Así que efectivamente esa publicación nos cambió la vida. Y estos descubrimientos cambiaron todo el proyecto y lo impulsaron. Después, efectivamente, hubo una segunda portada de Nature. Sí, y luego muchas publicaciones que no tuvieron portada, pero en Nature, en Science y en otras grandes revistas, ¿no? Pero ahí fue donde empezó un poco no sé, la grandeza donde se vio que estos yacimientos tenían una dimensión internacional, vamos a decirlo así. Ahora, a fecha de hoy, exactamente, ¿qué es lo que estáis investigando en Atapuerca? Pues tantas cosas que me pasaría horas contándolo. Pero si hubiera digamos, que resumir y decir, estos son los 5 o 6 asuntos más importantes. Pues voy a intentar resumirlo. Atapuerca tiene un registro, lo mejor que tiene es que tiene un registro que va desde hace 1.300.000 o quizá más, 300.000 años, hasta la Edad Media. Una cosa que la gente no sabe es que en uno de los yacimientos nos hemos encontrado una moneda de oro califal, o sea, islámica, porque tiene registro hasta la Edad Media. Y entonces, claro, excavamos en diferentes yacimientos que son diferentes ventanas que abrimos en este larguísimo periodo de tiempo, el más largo, toda la historia de Europa, en realidad. Entonces, tenemos investigaciones en los de 1,3, en los de casi 1 millón de años, en los de, no sé, hay algunos que a lo mejor no saltan tanto los medios de comunicación, pero hay uno de los yacimientos que tiene un nivel arqueológico de cazadores de bisontes. Hay una enorme acumulación de bisontes. Y es de la época de la siembra de los huesos. Entonces ahí investigamos su comportamiento cazador, su economía, su capacidad de previsión, su capacidad de organización, a través de... Por eso decía antes que eran poderosos cazadores. Aparentemente se han comido hasta hay algún león ahí que se han comido. Se han comido. Sí. Y bueno, pues es otro aspecto interesantísimo. ¿Qué comían estos hombres desde esa época? ¿Cuál era su alimentación? Está muy bien, porque esa es una de las cosas que intentamos averiguar. ¿Qué comían? ¿Y cómo saberlo, no? En los yacimientos lo que aparecen son restos óseos. O sea que lo que tenemos es pruebas o indicios de los animales que comían. No de las plantas, pero sí de los animales. Porque de las plantas no quedan fósiles. No son muy evidentes. De los animales quedan los huesos. Entonces, por supuesto, comían herbívoros, claro, grandes herbívoros. Sobre todo grandes herbívoros, más que pequeños, grandes herbívoros. Y eso pues incluye uros, bueyes salvajes, ¿no? Toros salvajes, caballos, ciervos, que han ido cambiando a lo largo del tiempo, y de todo. Eso era lo que comían. Pero ahora estamos interesados en saber cuál era la parte de alimento que era vegetal en su dieta. Entonces hay varias formas de averiguar eso, y eso es en lo que estamos. Una forma de averiguarlo es estudiando isótopos estables, es decir, la señal química en los dientes y demás. Hay varias líneas de investigación, no voy a dedicarle ahora mucho tiempo, pero hay varias líneas de investigación al nivel de lo atómico que nos permiten saber si consumían muchos productos vegetales o poco. Lo que vamos viendo hasta ahora es que su alimentación era esencialmente carnívora durante la mayor parte del año, lo cual era esperable porque los ecosistemas europeos son estacionales. O sea, aquí no hay nada que comer fuera del otoño. O
O sea, la época de fructificación en nuestros ecosistemas, como son estacionales, tenemos una época de fructificación, que es el otoño, finales del verano y el otoño. Entonces, cuando hay bellotas, por ejemplo, ¿no? Y otros frutos, y el resto del año no hay nada que comer. Así que en ese tipo de medio, pues explotarían en esa temporada los recursos vegetales y el resto del año animales. Eran carnívoros, crudívoros a la fuerza. Eran carnívoros a la fuerza durante la mayor parte del año porque no hay nada que pueda comer un ser humano en un encinar. Y crudíveros, no tenían posibilidad. No tenían fuego. No tenían fuego. No tenían fuego. No tenían fuego y no tenían... Comerse un caballo sin fuego. Esto bueno, la carne cruda... No lo pensamos a veces, ¿no? Bueno, la carne cruda a veces se come también, ¿no? Sí. No cocinaban en el sentido que... El steak tartar y tal, no es lo mismo. Steak tartar es carne cruda, ¿no? Sí. Y bueno, todos los carnívoros comen carne cruda. Claro, somos los únicos que la procesamos, la carne. Sí. Pero para eso hace falta contenedores, hace falta cerámica, hace falta algún tipo de vasija, un recipiente en el que se pueda cocer el agua para ablandar o para lo que sea, o el fuego para tostar. Sí. Esas son tecnologías más modernas. Pero en realidad no aportan demasiado desde el punto de vista nutricional. Hacen los alimentos más digeribles o los ablandan, pero se puede uno alimentar tranquilamente de carne cruda. Bueno, tenemos algunos invitados a esta conversación que te van a ir haciendo preguntas. Veremos también algunas imágenes de las excavaciones de Atapuerca y de la actividad de Juan Luis Arzuaga. El primero es un compañero tuyo, muy buen amigo, muy querido, lo conocemos mucho, Enrique Baquedano, que es arqueólogo y es director del Museo Arqueológico de Madrid. Y está aquí con nosotros a través de la pantalla. Vamos a verlo. Es público y notorio que soy amigo y además de compañero de Juan Luis Arzuaga, y me alegra enormemente que la Fundación Juan March haya pensado en mí para hacer este par de preguntas al profesor Arzuaga en este programa que dirige y que hace Antonio San José. Hemos elegido el marco del Museo de San Isidro y brevemente hay muchas personas que vinculan a Juan Luis Arzuaga, que conocen su vida en Madrid, donde es catedrático en la Universidad Complutense. Aquí se vino a estudiar desde muy jovencito, prácticamente con 17 o 18 años, a nuestra ciudad, pero él previamente vivió durante prácticamente toda su infancia y juventud en Tolosa. Personalmente tuve el honor de conocer a su padre, a Pedro Mari, que era un gran vasco, ejerciente de vasco, además de jugador del Real Madrid y de la selección española. Y uno de los aspectos que más me interesan de la trayectoria, de la vitalidad de Juan Luis Arzuaga, es su contacto con la naturaleza. Tengo dicho y hasta escrito que Juan Luis Arzuaga, esa especial sensibilidad, ese contacto que tiene con la naturaleza, tiene que ver también con sus orígenes, con sus genes vascos. Es algo muy propio de los vascos, este contacto permanente y este entendimiento atávico, es un instinto atávico muy propio de los vascos, esa conexión también telúrica, y personalmente así la he apreciado siempre en Juan Luis Arzuaga. No sé qué nos puede decir de su contacto en sus años mozos con la naturaleza en su entorno tolosarra. Pues aprovecho también esta ocasión para hacer en una pregunta 3 cuestiones o plantear 3 asuntos a Juan Luis Arzuaga. Quisiera saber cuál es el descubrimiento que más te ha emocionado de los tuyos, que son muchos, cuál es tu libro favorito y cuál es de tus viajes el que recuerdas con mayor emoción. Enrique Baquedano, que ya aprovecha hace 5 preguntas, así que vamos a recordarlas. Bueno, con respecto a... Hablabas del contacto telúrico con... Sí, pero también por parte de madre, porque el padre de mi madre era un gran aficionado a la Sierra de Guadarrama, que es mi otra pasión, ¿no? Allí, por la zona de Guipúzcoa, no tenemos grandes montañas. Las montañas son pequeñas, son montes. Uno dice voy al monte, de hecho, porque tiene una dimensión pequeña. Y aquí en Madrid hay grandes montañas, la Sierra de Guadarrama. Y esa afición me viene por parte de madre. Es decir, que por ambas partes he tenido iniciadores en el amor por la naturaleza. Aquellas, por eso que he comentado antes, las veo como más míticas, no sé si es por el clima o por la bruma, y porque es verdad que allí eso se cultiva y existe esa afición o esa sensibilidad, vamos a hacerlo aquí. Pero las montañas de aquí
me emocionan igualmente. Y ahora me siento más cerca de ellas, porque es a las que acudo y donde paso mucho tiempo, y además que me preocupan, ¿no? su futuro y su presente. Así que por todas las líneas yo creo que me ha venido esa proximidad o esa cercanía con el mundo de la naturaleza. Eso con respecto a lo primero. Con respecto a... Luego me ha hecho varias preguntas. ¿Cuál es el libro que más me ha marcado? ¿El libro que más te ha marcado? ¿Es En busca del fuego? Hay un libro que me marcó muchísimo, sin duda, ahora que lo pienso, ¿no? Y es el libro de la selva, de Rudyard Kipling. Te pega todo. Sí, ¿no? Si te preguntan la película, has dicho Indiana Jones. El libro de las tierras vírgenes. Indiana Jones ya es una cosa mayor. El libro de las tierras vírgenes, que es como... bueno, en realidad en inglés es Jungle Books. El libro de la jungla, el libro de la selva. Pero no solamente las historias de Mowgli, hay otras historias muy interesantes. Me acuerdo de que yo les contaba a mis hijos la historia de una mangosta que se llama Rikki Tikki Tavi. Una historia que recomiendo a todo el mundo, Rikki Tikki Tavi. Es difícil de pronunciar. Y mi hijo, que ya es mayor y vive en Washington y todas esas cosas, un día de estos me comentaba que se acordaba muy bien de cuando yo le contaba Rikki Tikki Tavi. De manera que esa es una recompensa que le debo a Rudyard Kipling. Entonces ese libro sí me... Luego más adelante me encontré con que hay mucha gente que ha sentido lo mismo con respecto a esta obra. Y no sé qué premio Nobel era el que decía que las palabras más tristes que había leído en su vida son las últimas palabras del libro de la selva, que dicen, y aquí se terminan las aventuras de Mowgli. Y dije, bueno, ¿por qué, no? Y así al final, ¿por qué? ¿Por qué no sigue, no? ¿Por qué se acaba? Pues muy triste esto. Bueno, pues yo sentí lo mismo. O sea que ese es un libro que sin duda me ha marcado mucho. Las siguientes preguntas, ¿qué viaje? ¿No? Sí, el viaje que más te ha marcado. Pues he tenido la suerte de hacer muchos viajes, he tenido esa fortuna de hacer muchos viajes preciosos, ¿no? En todos los continentes, no sé, los gorilas en los Virunga, quizá, ¿no? Eso es un espectáculo único. Ver gorilas, ahí estuve con Javier Trueba, que no sé si está aquí, que estuvimos filmando a los gorilas en los Montes Virunga, en Ruanda. Además en una época difícil, poco después del genocidio, en fin, un país que todavía estaba pues, muy alterado por estos problemas. Y no existía un turismo bien organizado aún, quiero decir que era todo como muy sencillo y emocionante. Y esa es una buena experiencia, pero también hemos estado con los chimpancés en el Parque Nacional del Gombe, con el propio Baquedano en Sumatra, estudiando a los orangutanes y a los dragones de Komodo, no sé, en Argentina, en la Patagonia y en la Tierra de Fuego, donde estuvo Darwin, en el Chad, más lejos, no sé, en tantos sitios. Pero yo suelo decir que todo eso es fantástico, pero a mí me encanta el Teide. En Tenerife. En Tenerife. Es un espectáculo increíble. La gente no es consciente de lo que es eso. Yo creo que la montaña más espectacular que conozco. Y además el paisaje más impresionante. Y sobre todo si lo entiendes o si lo estudias, todavía es más interesante. ¿Qué te cuenta el Teide a ti? Me cuenta pues, todos los procesos que se han desarrollado ahí a lo largo del tiempo en el que se ha ido formando y destruyendo. Es una historia de creación y destrucción, y varios ciclos de esos. Y todo eso está a la vista. Es un poco como la geología en acción, vamos a decirlo así, en movimiento, ¿no? Y es un paisaje, en cierto modo, desolado, según la época del año. Es una montaña espectacular. Yo creo que algunas de las cosas que tenemos no somos capaces de darles la dimensión que tienen. Y los Virungas son fantásticos, sin duda hay gorilas, pero vamos, el Teide no desmerece, ¿eh? No desmerece al Gorongoro. El Gorongoro ha estado muchas veces, sí, pero y es fantástico, todo es hermoso en este planeta. Pero no sé, me venía a la cabeza el Teide. Es un sitio en el que me siento muy... Y luego te preguntaba, Enrique, también, ¿cuál de tus descubrimientos te ha emocionado más? Pues lo que sucede es que cuando uno está descubriendo cosas no está preocupado por las emociones. Esto es una cosa que es difícil de explicar, pero yo creo que se puede entender. Yo estoy seguro de que Iniesta, cuando metió el gol
de la final, lo que estaba pensando es cómo hago para que no la coja el portero. En ese momento no estaba pensando. Luego ya se dio cuenta de que cuando acabó el partido que era campeón del mundo, pero en ese momento estaba a ver si era capaz de sortear un defensa y enviar la pelota a un ángulo donde el portero no llegara. O sea, no estaba pensando en las trascendencias de sus actos, porque estaba actuando en ese momento, ¿no? Entonces, con los descubrimientos pasa eso. Cuando uno está trabajando, bastante tiene con intentar entender aquello y saber por dónde tiene que tirar y sacar las cosas sin que se estropeen, como para... Pero bueno, siempre conversaciones nocturnas. Y bueno, pues aquellos descubrimientos del año 92 y las publicaciones del 93 es quizá lo más importante que hemos encontrado, aunque también en Atapuerca se han encontrado fósiles muy antiguos que son igualmente importantes. Vamos a trasladarnos allí, vamos a ver en acción, en plena acción, a Juan Luis Arzuaga, ya con el traje de paleontólogo de campo. Y lo vamos comentando también. Que lo podemos ir comentando. Sí, vamos a ir comentando dónde estás y qué estás haciendo. Bueno, madre mía, estos son escenas antiguas de verdad. Entonces ni siquiera teníamos unos equipos en condiciones para meternos en la cueva. O sea que los monos... Ese soy yo con barba, curiosamente. ¿No recordaba estas imágenes? Lo visto, aquí tenemos de todo, ¿cómo ves? Sí, sí, ya veo. Esto sí que es arqueología. Sí. Pues bajando por ahí, filmográfica. de verdad. Bajando a la cima, pero bueno, en la época heroica, vamos a decirlo así, porque el yacimiento estaba cubierto por una cantidad enorme de arrubios, de rocas caídas que hubo que ir desplojando, en fin, esos fueron los años 80 que eran los más... ¿Hay peligro en este tipo de actividades que hacéis? Yo suelo decir que más que en la M30 o... ¿no? No más que la meteorita. Pero bueno, pero sí hay esfuerzo, vaya, y por lo menos hay trabajo. Y no puedes tener claustrofobia, está claro. Bueno, claustrofobia no conviene tener aquí, desde luego. Y hay que tener, pues eso, determinación y tesón. Y, bueno, pues peligro no especialmente peligroso. Pero bueno, sí hay que estar en una cierta condición física. Sí. Aquí estos son los cráneos del 92, que se publicaron en el 93, ¿sí? Este es Ignacio Martínez, trabajando ahí. Con mucho cuidado, vemos, muchísimo cuidado. Bueno, con muchísimo cuidado. Y ahí están apareciendo los cráneos, estos aparecieron poco a poco. Esto sí que fue un poco un proceso, sí que fue un año en el que parecía que estábamos viviendo un sueño, porque iban saliendo. Ese es el cráneo número 5, el más completo, que apareció en trozos. Ahí se ve uno que está dado la vuelta, que está volcado, que está entero. Pero este otro, que es más completo aún, lo fuimos sacando en trocitos y luego lo fuimos reconstruyendo y estaba completo. Este, bueno, esto es... En fin, esto no... Esto es caza mayor. No hay imágenes así. Como esta, no existen para ningún otro hallazgo. O sea, este momento en el que un cráneo de hace más de 400.000 años pues es levantado del yacimiento es... Afortunadamente, Javier Trueba estaba allí. Pero si no, tendríamos estas imágenes. Esa es una de las cosas importantes. La cara de emoción de los investigadores. Bueno, sí, que es para ello, darse cuenta de lo que tienes en la mano en ese momento. Sí. Sí, no, pero eso es un hallazgo. Son unas imágenes únicas. No sé de ningún otro yacimiento. Claro, no hay ningún otro yacimiento en el que se haya filmado. Bueno, ¿y saquéis ese cráneo y qué hacéis? Se saca con muchísimo cuidado, evidentemente. Pues lo llevamos a la trinchera del ferrocarril, el cráneo. Hay un sector de yacimientos en Atapuerca que se llama Trinchera del Ferrocarril, donde estaban trabajando en otros yacimientos otros compañeros. Entonces lo que hicimos fue llevarlo allí para que lo vieran. Para que lo vieran, para presumir. Esto lo hemos hecho nosotros. Para compartir, ¿no? Bueno, que es la forma, pero con un timbre de orgullo de esto lo hemos conseguido sacar. Bueno, de orgullo colectivo, sí, no, para que lo vieran, ¿no? Claro. Literalmente para que lo vieran. ¿Y luego qué se hace con ese cráneo? ¿Qué tratamiento? Restaurarlo, hay que limpiar. Ese estaba muy completo, pero otros están en ¿Se limpia con unos líquidos? Claro, hay que limpiarlo y luego conservarlo, sí. Y luego se pega. Sí, claro. ¿Se pega con reconstrucción? ¿Con pegamento? Bueno, no, con unos productos especiales que hay que son reversibles, en fin, que utilizan los restauradores.
O sea, que en un momento determinado puedes volver a desmontar el cráneo tal y como se encontró. Todas las sustancias que se utilizan para la conservación tienen que tener la condición de que sean reversibles y se pueda volver. ¿Y cómo se protege? Porque después de que estás haciendo todo eso y el valor... Pues en un armario ignífugo. Este en particular está en el Museo de Burgos. Ahora sí, pero... Está en una cámara de seguridad. Pero durante el tiempo de las excavaciones, de tratamiento, ¿esto cómo lo protegéis para evitar cualquier...? Pues ahí está en el laboratorio. Directamente, sin más. ¿No? Bueno, no queremos que le pase nada, porque no, claro. estoy en el laboratorio, en la sala, en un laboratorio tienen que estar, porque tienen que estar secándose, restaurándose, tienen que estar en una mesa de laboratorio. Eso ahí no. Sin medidas especiales. Ahora sí está en una cámara de seguridad. No, ahora está en un armario ignífugo y cosas así, sí. Porque es lo que se utiliza. Ahí hay una cámara, efectivamente, para recibir ese tratamiento, pero bueno, no lo sé, es como cuando llevan un cuadro a restaurar al laboratorio de restauración del Museo del Prado. Pues lo descuelgan de la pared y lo llevan al laboratorio. Eso queda cerrado, por supuesto. Claro, pero... queda cerrado y hay seguridad todo el tiempo, ¿no? ¿Os han pedido desde algún país que mandaréis el cráneo? Estos cráneos, hombre, no se suelen itinerar, como se dice, no suelen viajar, pero estos en particular han estado en dos sitios muy importantes, que son, y que no está previsto que viajen más, pero han estado en el Museo de Historia Natural de Nueva York, donde les hicieron una exposición de Atapuerca. Les dedicaron una exposición a estos yacimientos en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Eso es lo máximo que hay, no hay más por encima de eso. Y eso también tuvo mucha importancia, digamos, para la sociedad española, que terminó por creerse, me parece a mí, en fin, que verdaderamente era tan importante como decíamos, ¿no? Porque los llamaba tesoros de Atapuerca. Y estaba en el Museo de Historia Natural de Nueva York, era la exposición temporal durante unos meses de ese museo que está enfrente de Central Park, en fin, el sitio, el Santa Santorum de la historia natural y de la paleontología. Y allí estuvo esa exposición. Y luego en el Museo del Hombre de París. O sea que son los dos sitios donde han estado y ahora en el Museo de Burgos. Un descubrimiento que os valió también en 1997, te valió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que es los Príncipes de Asturias son los Nobel españoles, se dice, pero realmente también fue un acto muy emocionante y el reconocimiento público por parte de este país a lo que estabais haciendo ahí. Sí, eso nos ayudó muchísimo. Nos ayudó muchísimo. Yo suelo decir, ahora soy miembro del jurado de los premios, y yo suelo decir que a veces eran premios como recompensa o reconocimiento, mejor, después de una larga trayectoria científica, supongamos. Entonces se reconoce tu mérito con un premio. Premio Nobel o Premio Príncipe de Asturias, que es pues, un galardón, que es un reconocimiento que hace la sociedad de tu trabajo y de tu vida dedicada a la ciencia. Pero hay ocasiones en las que un premio lo que sirve es para relanzar un proyecto, o sea, para impulsar algo. No para reconocer algo acabado, sino para darle impulso a algo para que llegue más lejos. Y este es el caso. Nosotros éramos relativamente jóvenes, el premio no nos hemos jubilado después de recibir el premio, sino que el premio le ha dado mucha más visibilidad al proyecto, mucha más visibilidad, y ha hecho que aumenten las inversiones, o sea que lo ha impulsado. Ha sido un premio que ha tenido un enorme efecto positivo en el proyecto de investigación. Y por eso cuando me toca a mí opinar, pues suelo decir, está bien si encontramos algo así, ¿no? Un premio que pueda servir para que alguien, algún investigador o línea, pues puedan llegar más lejos. Desarrollar su proyecto. Pues ponte nuevamente el casco, Juan Luis, que bajamos de nuevo a la cima. Sí. Bueno, me parece que vamos a pedir oscuridad para ambientarnos en la cima. Una tarde en la cima. Ahí seguimos. La postura no es nada cómoda, por cierto. Esa postura no es cómoda, ¿no? Según la parte del yacimiento que excaemos, pues estamos en una postura más o menos... El cuidado con el cual se van apartando las piedras, se van recogiendo los restos. Bueno, eso es después de muchísimo tiempo. Sí. Eso es una pelvis. Después de muchísimo tiempo de excavación. Quiero decir, este es el momento, vamos a hacerlo así, triunfal, en el que se levanta el resto. Pero para llegar a eso, primero hay que estar excavando durante mucho tiempo. Y excavando con una meticulosidad y un cuidado especial para evitar roturas, me imagino, ¿no?
Bueno, es que antes hemos comentado que los fósiles están muy completos, pero en el yacimiento están muy frágiles. Es muy curioso. Ahí se encuentran en un estado de fragilidad extrema porque están muy húmedos. Se han conservado muy bien porque se conservan en una arcilla húmeda, están empapados. En ese momento son de una fragilidad extrema. Luego, cuando se secan, se conservan muy bien. Pero en ese instante están muy delicados. Por eso los cogemos así con mucho cuidado. Este es un coxal. Porque uno de los grandes hallazgos de este yacimiento es una pelvis, que esa es la única que existe en el mundo entera, a la que llamamos Elvis. Elvis, famosa. Elvis de pelvis. Esa también se publicó en Hecho. Y esa es una pelvis muy importante. Entonces, es esta. Y nos dice muchísimo sobre la anatomía, hasta los partos, de todo. ¿Qué estatura tenían estos? Como nosotros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Había variación, pero como nosotros. Algunos pasaban del 1,70 m. Sí. Más o menos como una población. Bueno, hablas de la pelvis, yo me voy a detener aquí, porque si hay una pasión que tiene Juan Luis Arzuaga, es la pasión de las pelvis. Hablando de los yacimientos, quiero decir. Las pelvis, no me piensa más. Las caderas. Las caderas. Las caderas. Fue tu tesis doctoral. Sí. Y además hiciste un trabajo muy meticuloso, ayudante de tecnología informática. Sí, lo de la época. Sí, no, era la de la época que sería un Spectrum. Era avanzadísimo. Sería un Spectrum en aquel momento. No, ni eso, tarjetas perforadas. Es una cosa que la gente no sabe lo que son. Sí. Yo las tengo ahí, si algún día alguien las quiere para algún museo, pues... Aquellos ordenadores inmensos, ¿no? Muy grandes. La máquina. Había uno en toda la Universidad Complutense, en el centro era el ordenador. La máquina. Ahí estaba. Ahí vivía en un cofre de hormigón, ahí sigue el edificio, el centro de cálculo. Entonces allí iba uno y perforaba unas tarjetas y el ordenador leía esas tarjetas y sacaba al día siguiente, pues en un papel de impresión, sacaba ahí los resultados que salían. Al día siguiente. Normalmente lo que ocurría al día siguiente es que ponía error en línea 2 del programa. Fuera, nada. Oye, ¿analizaste, Juan Luis, más de 500 pelvis? Sí, yo he medido caderas. Vamos. Montones de caderas. Yo creo que no he medido tantas como yo. Y me gustaría, y espero seguir midiéndolas. ¿No? Porque la cadera es muy fascinante porque da mucha información. Es ahora mismo más que un cráneo. Ahora mismo se cotizan, podríamos decirlo así, más que los cráneos. De cráneos parece que hay más. La pelvis es que es muy frágil. La mayor parte del hueso coxal es muy frágil porque es de tejido esponjoso y demás. Y entonces se conserva muy mal. Entonces, pelvis enteras, el anillo pélvico como ese, pues solo hay ese, hasta ahora. Así que se conserva muy mal. Pero en la pelvis está todo, toda la información. Porque tiene que ver con la postura, tiene que ver con la locomoción, tiene que ver con la forma del cilindro corporal del cuerpo, como es uno físicamente, tiene que ver con el parto, por supuesto. No he dicho que tiene que ver con el sexo, porque me parece evidente, estamos hablando sexuales ahí. Tiene que ver con el parto. Por lo tanto, como tiene que ver con el parto, tiene que ver, con toda la problemática del parto, que es apasionante, nuestra especie es única, es muy original y en sí misma es una historia apasionante. Tiene, por lo tanto, también que ver con el estado en el que viene al mundo el recién nacido, más o menos adelantado, más o menos retrasado o desvalido. Por lo tanto, eso tiene que ver con la sociedad a la que llega, porque podrá o no sobrevivir según que la sociedad sea más o menos cooperativa. O sea que a través de esa historia del parto uno recorre casi todos los caminos de la evolución humana. Bueno, hablando del parto, tú has llegado a decir lo siguiente: el parto humano es traumático, casi una enfermedad. No. Bueno, vamos a ver si me explico. Es natural, el parto humano es natural, es parte de nuestra fisiología. Lo que pasa que es, al contrario, no creo que sea una enfermedad, no creo que se haya que vivir como una enfermedad, se tiene que vivir como algo que forma parte de la vida, normal, ¿no? Pero sí que es difícil y único en su dificultad. En ese sentido es una solución, es un buen ejemplo, pero es una solución de compromiso entre presiones de selección opuestas, contrarias. O sea que para mejorar la locomoción conviene que las caderas sean estrechas, que el cuerpo sea muy estrecho, que se aproximen los fémures, pero al mismo tiempo para facilitar el parto conviene que se separen. O sea que hay una fuerza que acerca a los fémures y otra que los aleja.
Entonces, al final se llega a una solución de compromiso que es que la pelvis es todo lo estrecha que puede ser, que puede llegar a ser, sin que el parto sea imposible, pero siendo difícil. Entonces, eso es lo que lo hace tan complicado. Hablamos del parto, vamos a hablar antes del parto. Es decir, bueno, hablemos de sexo, como decía la doctora Ochoa. ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho, pero suficiente. Juan Luis, ¿qué sabéis del comportamiento sexual de los habitantes de Atapuerca, por ejemplo? O de la evolución humana, ¿no? Hay muchas cosas que podemos investigar, aunque pueda sorprender, ¿no? Unas directas, otras indirectamente. Por ejemplo, la posición de los órganos sexuales en sí misma se puede estudiar a partir de las pelvis. Digo esto porque, por ejemplo, en los cuadrúpedos y en los chimpancés, la vulva, la salida de la vagina, es posterior, son cuadrúpedos, mientras que nuestra especie es ventral. Por eso en nuestra especie la cópula frontal es más frecuente. Entonces ya nos vamos acercando al sexo. Entonces podemos ver desde cuándo la vagina hace un ángulo recto con el útero, otro de los... Y eso es una de las cosas que complican el parto, ¿no? Que está acodado el canal del parto. Y eso es porque la vagina se dirige ventralmente y la vulva está situada en posición inferior y ventral, al revés del resto de los cuadrúpedos que está en posición posterior, ¿no? Entonces, de entrada podemos decir a partir de cuándo la cópula frontal es más frecuente, o podríamos especular con una base anatómica sobre eso. Ya es algo, ¿no?, que podemos decir. Y es muy anterior a estos. Otra cosa que podemos investigar es el tipo de sociedad, y algo tiene que ver con el sexo. Y lo explico. En las especies en las que los machos no colaboran con las hembras en el cuidado de las crías, sino que compiten entre ellos por el acceso, o por la reproducción, vamos a decirlo así, por el acceso a los óvulos, a las hembras fértiles, en esas especies los machos se hacen muy grandes y poderosos y robustos, y por lo tanto se establecen grandes diferencias de tamaño y de robustez entre los dos sexos. El caso de los gorilas, por ejemplo. Los machos son muy grandes, mucho más grandes, el doble de grandes que las hembras. Entonces, eso quiere decir que no forman sociedades en las que los machos colaboran. Son sociedades en las que hay un macho y varias hembras, que el macho monopoliza sexualmente o con las que es el único que se reproduce. Bien. Entonces, la diferencia de tamaño entre machos y hembras nos da una pista para ver el tipo de biología sexual de una especie. En la evolución humana, en los primeros homínidos hay muchas diferencias, con lo que pensamos que no tenían un modelo como el nuestro, de monogamia, de cooperación y formación de grupos, y a partir de cierto momento las diferencias se reducen muchísimo. Bien, pues la única población en la que se ha podido estudiar este problema de las diferencias entre los sexos es la de la sima, porque hay muchos individuos. Y aquí hemos podido ver que tenían unas diferencias sexuales como las nuestras, con lo cual imaginamos que tenían un tipo de sociedad como la nuestra. Entonces, ahora paso a definir nuestro tipo de biología social y distinguirla de la de otras especies. Nosotros somos una especie que tenemos grupos que tenemos una biología social con dos niveles. Hay un nivel familiar y reproductor y un nivel grupal superior, que es un agregado de familias que colaboran y cooperan. Entonces, el resto de las especies solo tienen un nivel social, nosotros tenemos dos. Bien, eso creemos que ya existía en esta especie. Entonces, algo tiene eso que ver. Seguramente, ya podríamos empezar a estudiar otras cosas, seguramente algo tiene que ver eso con la formación de parejas estables por pruebas indirectas, como decía antes. Desde el momento en el que el recién nacido necesita muchos cuidados durante mucho tiempo, porque nace poco desarrollado y porque su desarrollo es muy largo, entonces la estabilidad de la pareja se ve favorecida, claro, porque garantiza la supervivencia de la cría. Entonces, todo eso está ligado y podemos investigarlo de esa manera. Apasionante, sin duda. Sí, por lo menos yo suelo decir que cuando hacemos estas especulaciones con una base, una base de hechos, pero que no dejan de ser especulaciones, interpretaciones, al final a lo mejor terminamos por no saber muy bien cómo eran ellos, nuestros antepasados. Pero sin duda aprendemos mucho sobre nosotros. También.
Posible. Ya solo con eso merece la pena. Ya sabes, merece la pena el viaje. Porque al final uno se pregunta, bueno, ¿y nosotros qué tipo de biología social tenemos, no? Al final te acabas preguntando cosas sobre ti. Bueno, vamos a invitar a esta conversación a Gonzalo Ruiz Zapatero, que es catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología. Hola, Juan Luis y Antonio. Tengo una pregunta, Juan Luis, que siempre me he hecho y que te la hice en una presentación en mi facultad, y es: ¿de dónde sacas la extraordinaria capacidad para realizar tantos trabajos de investigación y de divulgación? Yo tengo la sospecha de que tienes algún doble, de que mientras un Arzuaga está escribiendo un artículo de investigación, otro está dando una conferencia en una ciudad distinta, el otro está impartiendo una clase de máster. Realmente, si no, resulta terriblemente difícil ver la capacidad para producir tanto trabajo y tan distinto. Las conferencias, por mucho que uno repita la misma conferencia, hay que trasladarse a ciudades distintas. Eso significa tiempo, significa coger trenes, aviones. ¿Nos puedes dar alguna receta de cuál es la clave para poder intentar hacer eso? Bien, otra pregunta que me gustaría hacerte es: en los tiempos duros de crisis, de recortes en la universidad, con los problemas que se derivan de todo ello para la investigación, un tejido muy delicado que exige no solo mantener en el tiempo la inversión para poder formar gente, para poder realizar el trabajo de campo. Bueno, los que dirigís proyectos de gran envergadura y que resultan modélicos, yo creo que de alguna manera tendréis que marcar, sé que lo haces en la medida que puedes, el defender y el luchar porque la investigación no se resienta, pero yo creo que estamos en una situación en la que habría que mostrar más claramente, sobre todo a nuestras autoridades académicas, el gran valor que tiene el mantener, sobre todo, equipos de investigación en áreas fuertes y potentes, que hemos tardado mucho tiempo, en conseguir buenos resultados internacionales, y que en el momento actual, pues al limitar fundamentalmente los recursos, corremos el riesgo de perder el buen puesto que hemos logrado en el concierto internacional de la investigación prehistórica y paleoantropológica. Bueno, la verdad es que Gonzalo Ruiz Zapatero nos ha desvelado un secreto, porque llamamos a Juan Luis Arzuaga, no podía estar hoy aquí, estaba en Atapuerca, dijo: pero os mando a mi doble, al otro Arzuaga, que es el que estamos hablando, nos ha descubierto. Bueno, sí, pero el primer doble. El primer doble, sí, el primero. Vamos al primero. El don de la ubicuidad, por lo que nos decía Gonzalo. Bueno, a él le pasa lo mismo, ¿eh? O sea, que él también es así. Pero bueno, pero eso yo creo que es normal, ¿no? Porque si uno dedica mucho tiempo a aquello que le apasiona, pues eso nos pasa a todos. Está en mi afición. Muchas veces se me acerca gente y me dice: yo soy muy aficionado a la prehistoria. Yo contesto: yo también. Yo también soy muy aficionado a la prehistoria, pues me gusta esto. Tengo mucha afición, sí, yo también. Entonces, eso es esencial, ¿no? Porque si es muy aficionado, pues inevitablemente le dedicas mucho tiempo. O sea que ese puede ser un secreto. Y luego también a veces digo que me he ahorrado mucho dinero en psiquiatra, porque tener la oportunidad de escribir y de que te publiquen lo que escribes es un lujo, porque te permite mantener la mente ocupada, y es muy gratificante. Entonces, yo no lo considero que sea un trabajo, sino que me parece que es un privilegio que tengo, de que puedo escribir una cosa, la gente me lee, o puedo dar una conferencia y la gente me escucha. O sea que, y luego, por otro lado, por decir algo, ¿no?, más, sí que es verdad que yo me parece que tengo un temperamento de esos de darlo todo. O sea, creo que la vida es para exprimirla al máximo. Entonces, hombre, sin caer en la enfermedad, ¿no?, sin fallecer, pero como decía el Quijote, mi descanso es pelear, ¿no? O sea, tengo ese tono vital, vamos a hacerlo así, ¿no? De, venga, vamos a por ello. Y sobre todo cuando hay tantas aventuras que te proponen, pues sí, venga, vamos. O sea, tengo esa tendencia a aceptar los retos y a vivir intensamente esta corta existencia, ¿no?, que tenemos.
¿Y cómo es lo de investigar en tiempos de crisis? Pues yo creo que, decía Gonzalo, ¿qué podemos hacer? Por lo que estamos haciendo, ¿no? Hablar de ello. Me parece que es lo mejor que podemos hacer. Y hablar de ello y informar a la sociedad de que no hay otra salida, no hay otro futuro posible. O sea que sin generación de conocimientos e investigación es que no hay salida. Por lo tanto, es una cuestión de vida o muerte, vamos a decirlo así. ¿No? Me parece que no hay opción, no hay alternativa. Esto o se hace o estamos perdidos, no sé. Eso lo hay que explicar, que no tenemos elección. O dedicamos una parte suficiente de nuestros recursos a generar conocimiento, a innovar, o si no, no tenemos nada que hacer. No sé. Entonces, repetirlo muchas veces. Repetírselo a los responsables políticos, en fin, que lo tengan presente, bueno, y insistir. Es lo único que puedo hacer. La insistencia, que es a fin de cuentas... Bueno, lo que puedo hacer, ¿no? Pero... y también, quizá, es bueno también que se demuestre que es rentable. Claro, eso también es útil. Hay que repetirlo muchas veces. Y será que el esfuerzo... Te quería invitar a ver unas fotos, un álbum de fotos que hemos preparado para esta conversación. Vamos a ver. Para que las vayas comentando también. Vamos a ver esas fotos. Para nuestros... Pero siempre estoy en la cima, ¿no? Siempre en la cima. Este es tu hábitat natural. O aquí o en la Complutense. Aquí sabes. estoy con Javier Trueba. Eso sí que es una suerte que hemos tenido. No tendríamos imágenes si no fuera por él. O sea, tendríamos fósiles. Pero es importante tener imágenes para contar estas historias, ¿no? Siguiente fotografía. Vamos mejorando en cuanto a equipo. Ahí tienes a Fernando. Bueno, pero es que aquí estamos en otro sitio. Esto es Pinilla del Valle, otro proyecto de investigación del que no hemos hablado. Porque yo una parte del verano me la paso aquí en el Valle de Lozoya. Hablamos ahora. Sí, pues y este es Fernando Trueba, el hermano Javier Trueba, que nos vino a ver a la excavación y le pusimos una película suya, Belle Époque, y estuvimos ahí comentando, pasamos un buen rato. ¿Qué investigáis aquí en Pinilla? Aquí, este es el Valle de los Neandertales. Aquí investigamos a los neandertales. Apasionante. Vamos con otra fotografía. Ahí estás. Esta tiene también su tiempo. Yo, por si acaso no me reconocen, yo soy ese de ahí, del centro. El de la camisa con rayas azules. Jovencito. Hace relativamente poco tiempo puse una fotografía, no me acuerdo en qué evento, en fin, me parecía que era autoexplicativa, pero es que ni siquiera me reconociera. No conseguí el efecto. Vamos con otra. Pues siempre estamos por ahí en la cima. Bajo tierra. Sí. Otra Podría haber más. salido con algún gorila, también tengo... Sí. Tenemos más. Bueno. Vamos. Mira, mira qué coincidencia. Con el gorila. Con el gorila. No tenemos que pedirlo. Es verdad. Sí. Esto es en Ruanda. Tuvimos la suerte de filmar a los gorilas cuando se abrió el país, después de la guerra civil. En cuanto se abrió... Sí, se te ve muy tranquilo ahí, ¿no? A pesar de la proximidad del gorila. A continuación vino un gorila. ¿Eso no te lo han contado? No. Es que a continuación de esta imagen que estaba posando, vino un gorila macho y me puso un compromiso. O sea, que esto fue... Eso por estar donde no debía. Ahí estaba muy tranquilo, pero hasta que se presentó el patriarca. Vamos con otra. Ahí estás. Bueno, esta es la mandíbula. Abajo está la publicación en Hechos. Esta es la mandíbula esta que tiene 1,3 millones de años. 1,2 millones. Sí, más de 1 millón de años. Sí. Impresionante. Llevo allí un reloj muy cantoso, comprado en un mercadillo que no me duró nada. Sí. Me parece discreto no es. Parece muy avanzado, pero... No. Vamos con la portada. Esta sí. New fossil hominins from Spain. Ahí está. Pues importante, sí. Otra más. Esta. Este es con Fernando Trueba en Pinilla del Valle. Enrique Baquedano y toda la... y toda la tribu. Lo que comentábamos antes, toda la tribu, ¿no? Los que excavamos en los yacimientos, que somos... Bueno. Estupendo, un homenaje también a todos. Aquí el problema que hay es que, esencial, es que soy el segundo más viejo. Es que me iba a decir a mí que me iba a encontrar en esta situación, ¿no? Con lo jovencito que estabas en la de antes, ¿no? Y de pronto... Lo importante es vivir, Juan Luis, y dejar la impronta. Otra foto. Máximo.
Bueno, esta es la foto que hemos visto antes, la mandíbula, y esta es la publicación. Sí. Aquí estamos, este es Dani, esto es el Gombe. Este es un gran cámara o director artístico, director de fotografía, vamos. Trabajo de campo, más fotos. Y seguimos viendo la estos son los Virunga. Aquí estamos con los gorilas. Bueno, algún día espero que salga un... Y luego las portadas, todas las portadas, bueno, todas no, parte de las portadas que han ocupado vuestros descubrimientos. Sí. Impresionante. Sí. Impresionante. Bueno, ahora quiere preguntarte Martín Almagro Gorbea, que es arqueólogo, historiador, catedrático de prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. A ver qué me pregunta. Pues yo le preguntaría a mi querido y admirado colega Arzuaga, en primer lugar, ¿cuál ha sido la satisfacción profesional más profunda que ha sentido? También me gustaría hacerle una pregunta tal vez más difícil de contestar. Es ¿qué parte de la actividad ha tenido que dedicar a la investigación propiamente dicha y qué parte de su actividad ha tenido que dedicar a otros campos como puede ser, por ejemplo, el marketing para conseguir medios o la didáctica para hacer que los hallazgos que ha realizado, los hallazgos científicos, lleguen al gran público? Bueno, pues con respecto a la primera, a lo mejor valdría la pena, por la coyuntura en la que nos encontramos, que comentara una experiencia que fue determinante en mi carrera profesional. Y es que cuando yo terminé la carrera, cuando terminé de estudiar la carrera, se les pedí una beca de investigación, que eran las primeras que salían. No había habido antes becas. Daban, me parece que 2 o 3. Años 70. 76, 2 o 3 becas. Y me dieron una. Y eso sí que me pareció increíble. Una quería decir que me pagaban por hacer la tesis doctoral, ¿no? Me pagaban durante 4 años para que pudiera hacer mi tesis sobre las caderas. Sí. Y cuando recibí la carta en la que me comunicaban que me habían concedido una beca, que era una cantidad modesta, ¿no? Pero que de alguna forma hacía que me sentía profesional, ya científico profesional, pues ese fue un momento para mí trascendental. Y me pregunto si hubiera podido desarrollar mi labor y convertirme en un científico profesional si no hubiera recibido aquella beca. Y digo esto porque como ahora precisamente estamos en un periodo de carencia de recursos para los jóvenes, pues alguien como yo era entonces, que se encuentra en la situación actual, pues puede no tener la oportunidad que yo tuve. Pero tengo que decir que esa beca, pues a lo mejor ha sido el acontecimiento después de todo más importante, más determinante por lo menos, de mi carrera profesional, la beca que me dieron cuando terminé la carrera. Eso por una parte. Y en segundo lugar, pues qué partes dedico a cada cosa. Es todo un poco mezcla. Si repaso el día de hoy, o entre ayer y hoy, pues he dado clase 2 horas y media, he hecho varios papeles que tenía que hacer, burocracia, para entendernos, estoy aquí y he estado investigando también, o sea que he hecho un poco las 4 cosas hoy. Sí. ¿Eres de mucho dormir o duermes poco? Sospecho que lo segundo, ¿no? La verdad es que me gustaría... Sí, yo duermo bien, ¿eh? Yo puedo dormir tranquilamente 8 o 9 horas sin ningún problema. Yo creo que hago como todos los españoles, ¿no? Que duermo poco durante la semana y el fin de semana me desplomo. Sí. Entonces ahora estoy a punto de desplomarme. Bueno, estamos empezando el fin de semana. Sí. Antes de que te desplomes, estamos ya en los últimos minutos, pero hay unas imágenes muy bellas. Vamos a verte en África y en el hielo. ¡Ay, qué bonito! Ya verán qué imágenes más bonitas. Claro, porque esto es en el chat. Ahí buscábamos la última gran manada de elefantes que queda en el centro de África. Esa es una montaña sagrada, eso es una montaña sagrada. África es la cuna de todo. Sí. Bueno, aquí tenía un problema tremendo con los furtivos. Estábamos en un parque nacional cuyo director era un español, un segoviano, Luis Arranz, y fue una experiencia fantástica, claro.
cuando uno tiene la oportunidad de conocer a gente tan interesante, ver paisajes, problemas también, ¿no? Problemas, como existen. Y ahí está la manada de elefantes que nos costó muchísimo encontrar y finalmente vimos. Y luego estas mujeres tan guapas, todo, y la cultura, los nómadas, la fauna, los problemas del rodaje, ¿no? De conseguir. Esto era una boda, me invitaron. Esto es Sumatra. Estos son orangutanes. Ahora la gente va a salir pensando que yo tengo una suerte inmensa, ¿no? Y es verdad. La tienes, sin duda. Pues aquí subíamos por un río. Estos son los dragones de Komodo. Bueno, esto es maravilloso. Precioso, sí. La Patagonia, claro. La Patagonia es espectacular. Ahí se ve el Fitzroy. Bueno, Las Virolina. montañas esas son espectaculares. Aquí en un glaciar. Aquí en el campo de hielo patagónico. Estuvo bonito. Esto es un bosque petrificado, bosque fósil. Anda, esto es navegando por las Galápagos. La gente me va a odiar, ¿no? Sí. Era un viaje de trabajo, Juan Luis. Puedes justificarlo así. Esa, ya para rematarlo, dicen que esa que hemos visto es la playa más bella del mundo, donde estaban los leones marinos, las tortugas gigantes de las Galápagos, las iguanas marinas, un cactus allí, bueno, albatros, de todo, fantástico. Qué maravilla. La naturaleza sí. Es lo mejor, sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, siempre le preguntamos a nuestro invitado, llegados a este punto, que nos formule 3 propuestas que a su juicio pues, cree que sirven para mejorar esta sociedad. No está muy bien esta sociedad en estos momentos, pero no hay que perder nunca la esperanza ni la capacidad de proponer. Entonces yo te pediría esto, 3 propuestas que tú crees que pueden hacer que mejoremos como sociedad. Voy a hacer un esfuerzo, pero una de las cosas que más odiaría sería convertirme en un gurú. Yo suelo decir que yo soy un hombre de campo. No soy un gurú de nadie, ni pretendo serlo. Soy una persona curiosa, investigador, y ya está. Y hago mi contribución, pero no pretendo iluminar la mente de los demás. Sin embargo, contestaré a la pregunta con las cosas que a mí me parece que me han funcionado y que pueden ser útiles para los demás. En cuanto a grandes palabras que podríamos citar, yo creo que ya están dichas por mucha gente a lo largo de la historia, líderes políticos, religiosos de todo tipo. Mi ideario es muy simple y se resume en 3 palabras. Esas 3 palabras son libertad, igualdad y fraternidad. No hay que pensar mucho. Te vas a 1789. Por ejemplo, pero yo creo que lo suscribe todo el mundo hoy, ¿no? ¿Quién no estaría de acuerdo en que, poca gente estaría de acuerdo en que los seres humanos somos iguales, o debemos ser iguales, ser tratados igual, libremente? No creo que nadie defienda que haya esclavos, no creo que nadie defienda que haya diferencias, y la tercera se olvida mucho, entonces yo creo que debemos ser solidarios y fraternales, ¿no? Entonces ya con eso no hay mucho más que aportar. Pero no se puede superar, creo yo. Pero bueno, hay 3 cosas que a lo mejor pueden ser útiles, que se me ocurren, más sencillas. Una, yo creo que yo sugiero, o recomiendo, leer. Leer es el acto más revolucionario que existe. De hecho, todas las dictaduras lo que hacen es prohibir los libros, lo primero. Cuando uno lee, es un acto de independencia radical. Uno lee lo que quiere y piensa lo que quiere. O sea, leer es la máxima expresión de la libertad, ¿no? El pensamiento de otros, sin barreras, sin límites. El poder leer el pensamiento de cualquiera. Entonces yo creo que la lectura es un elemento indispensable para alcanzar esos objetivos que hemos dicho, esos 3 objetivos. Y las sociedades que no leen no pueden ser libres, realmente libres, porque
es necesario hacer ese esfuerzo, esa experiencia, ¿no? Para, pues, en fin, para convertirse en un ser autónomo, en un ciudadano. Un ciudadano es aquella persona que lee, para mí. Entonces, yo creo que la lectura, no sé si se lee más o menos que antes, no tengo estadísticas, pero si una sociedad en la que la lectura desapareciera, sería una sociedad muy manejable, muy manipulable. El hecho de leer es un acto de insobornable independencia, ¿no? Radical independencia. Leo lo que quiero, leo a quien quiero. Y pienso lo que leo, lo que me parece. Entonces yo recomiendo leer, mucha lectura, muchísima lectura. Entonces, en la medida en la que eso se fomente, pues iremos en contra de los programas políticos que intentan erradicar la lectura o desaconsejarla o dificultarla, son sospechosos. Bien, eso por un lado. Lo segundo es un consejo que yo daría, y es que busquemos lo bello, lo hermoso, que nos rodeemos de belleza. Es un consejo que doy. Es un consejo que es el producto de mis reflexiones en las tareas o mis esfuerzos por la conservación de la naturaleza. Me he pasado la vida defendiendo la naturaleza en diferentes foros y circunstancias. Y he utilizado toda clase de argumentos. Que defender la naturaleza, porque el oxígeno, porque el calentamiento global, porque el agua, 1000 argumentos prácticos de razones que hacen que la naturaleza sea rentable, sea necesario conservarla, sea útil. Y finalmente llega a la conclusión de que el mejor argumento es hay que conservar la naturaleza porque es hermosa. Ya está, porque es hermosa. Entonces, ese argumento, si se extiende a todo, haría un mundo mejor. Conservemos nuestro patrimonio histórico, artístico, porque es bello. Conservemos la naturaleza porque es bella. Lo grande, las grandes selvas y el arroyo que pasa al lado de nuestro molino. Ese camino rural, esa valla, simplemente de madera, no digamos esos monumentos, ¿no? Conservemos como criterio, como guía de actuación en el futuro. Intentemos rodearnos de belleza, incluso si me apuras, hasta seamos bellos. Intentemos ser guapos, ¿por qué no? Por intentarlo. Bueno, vistámonos. No se pierde nada. Está muy bien. Esforcémonos. Aunque nos quedemos en el intento, pero vamos. Eso es. Lo que cuenta es el esfuerzo, ¿no? Pero rodearse de belleza es un buen criterio. Y el último, que ya veo que estaba mal el tiempo, y el último tiene que ver con lo que has dicho antes. A mí me ha impresionado profundamente en los últimos tiempos la lectura, un libro de un filósofo vienés que se murió hace poco, se llamaba Karl Popper. Karl Popper es un filósofo de la ciencia muy importante y un filósofo también de la historia y de social. Y Karl Popper, en un texto que ha hecho que yo cambie mi pesimismo o mi impaciencia, que todos nos impacientamos de lo mal que va todo, y hasta, que ha ahuyentado para siempre el derrotismo, digamos, de mi pensamiento. Karl Popper dice en un texto que no tenemos derecho a decir a nuestros hijos, se refiere al mundo occidental, que han venido al mundo en un lugar horrible y que son muy desgraciados. Pero decía Karl Popper que, claro, tuvo que huir de su país por las persecuciones de los nazis. Entonces, viendo el mundo de hoy, en el que esas atrocidades en el primer mundo, en fin, no se dan, decía, no tenemos el derecho de decirse a nuestros hijos que este es un mundo horrible en el que viven y que son muy desgraciados por estar aquí. Y añadía, y la segunda parte me parece que es esencial, sobre todo cuando hay tanta gente que sufre y merece ser ayudada. No tenemos derecho al derrotismo, a decirse a nuestros hijos que son muy desgraciados cuando hay tanta gente que sufre y a la que pueden ayudar. Creo que todos estamos de acuerdo con las tres propuestas. Una última curiosidad. Yo llevo muchos días leyendo entrevistas tuyas, libros tuyos. Cuando tú dijiste en una ocasión, me hubiera gustado ser un cromañón, ¿era un brindis al sol? Los cromañones eran fantásticos. Eran fantásticos. A veces he pensado que eran la edad de oro de la especie humana. Eran estupendos. Vivían en contacto con la naturaleza, eran guapos. Hacían mucho deporte, claro. Comían una vida muy sana, pero eran súper creativos, eran muy coquetos. Es decir, estaban llenos de adornos, se pintaban, se ponían de todo, se ponían collares. O sea, se preocupaban mucho. Tenían la autoestima muy alta.
y tiene una creatividad fantástica, que es la que nos han dejado, la que se plasma en el arte prehistórico. Entonces, ya para concluir este pensamiento, recuerdo una conferencia que daba yo, me parece que en Tolosa, y mi hija, la pequeña, me comentó al terminar la conferencia, me dijo, bueno, pero los hombres prehistóricos ¿cómo eran? ¿Lo pasaban mal? O parece que lo tenían que pasar muy mal, y ya, la pobre pensaba qué vida tan horrible. Y la de hombre prehistórico, y yo le dije, no, hija, no, eran príncipes, eran los príncipes del bosque. Y dijo, eso ya me gusta más. Pues, Juan Luis, llegamos hasta aquí. Creo que recojo el sentir de todo el auditorio si te doy las gracias, muy sinceras, por todo lo que nos has contado, por todo lo que hemos aprendido y también por todo lo que hemos disfrutado. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias, Juan Luis. Y nos veremos en Atapuerca o en la Complutense, que está más cerca. Queráis. Gracias.